Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la independencia de México en un periodo un poco posterior de las fechas oficiales, del año 1861 a 1873, periodo que llamaremos etapa de consolidación del Estado mexicano. Para entender la vida mexicana en 1861 es preciso remontarnos 40 años en el pasado, año en el que oficialmente México se independiza. Imagínense, era la primera vez que México se veía a sí mismo como un estado soberano de España. No se sabía cómo se iba a gobernar ni qué rumbo tomaría el país. Muchos grupos se hicieron presentes con sus opiniones, que eran muy diversas hacia lo que se quería para el país. Tal fue el caso que en 1858, con Benito Juárez al frente, comenzó una guerra civil encarnizada por conservadores y liberales, grupos de opinión y de poder que querían diferentes cosas para el país. Podemos observar, los liberales buscaban forjar el Estado moderno, garantías individuales, libertades públicas, libertad de culto y separación de la Iglesia y el Estado, entre otras cosas. Mientras que por su parte los conservadores valoraban la herencia cultural hispánica, buscaban la influencia de la Iglesia Católica en la vida social y cultural y los gobiernos centralizados. 3 años después, al finalizar esta guerra, el país conservó una fuerte etapa de inestabilidad, un sentimiento de falta de identidad y, claro, como en todas las guerras, el hambre, las enfermedades, la pobreza, la desigualdad y la falta de alimentos no se hicieron esperar. A tal grado que Benito Juárez tuvo que anunciar que México era completamente incapaz de pagar su deuda externa, la cual en ese momento iba dirigida a Inglaterra, Francia y España, mismos países que formaron lo que conoceremos la Alianza Tripartita. Dicha alianza reclamaría por medio de las armas el pago de la deuda, alianza que se vio disuelta con la firma de los Tratados de la Soledad, mediante el cual Inglaterra y España desistieron de invadir México. Afortunadamente, Francia, por su parte, no desistió del plan como sus compañeros, y aún tras haber perdido la batalla de Puebla, continuaron luchando e invadiendo México hasta tomar esta y también la Ciudad de México, episodio que sería el comienzo del Segundo Imperio Mexicano, liderado por Maximiliano de Habsburgo, y que obligaría a Juárez y a sus allegados a esconderse al norte del país. No mucho duró aquel poder en manos de Maximiliano, pues Francia, en ese momento con Napoleón III al frente, tenía sus propios problemas internacionales, por lo que rápidamente decidió retirar el apoyo militar a Maximiliano, quien no logró estabilizar al país y cuyo imperio cayó muy rápidamente frente a la resistencia republicana encabezada por Benito Juárez, que hasta el momento había permanecido escondido, ganando una batalla por aquí y otra batalla por allá. Poco después, Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas. El Segundo Imperio Mexicano fue breve e inestable, tanto que para 1867, tan solo 3 años después de su fundación, este ya había caído. Para 1868, el país había estado en manos de Juan y Abraham. Los mexicanos, antes que pan, necesitaban patria, por lo que mucho se hizo para dar a México una sensación de identidad y pertenencia que evitara la sublevación de los estados mexicanos en busca de independencia, la pérdida de territorios. Muchos de los esfuerzos fueron artísticos y culturales, y muchos rindieron frutos que hasta el momento podemos observar, como escuelas, teatros o museos. Parecían los primeros años brillantes para México, desde hace ya mucho tiempo, pero no todos pensaban lo mismo. Benito Juárez había estado varios años en el poder, y al buscar reelegirse, ciertos grupos armados se levantaron en su contra. Aunque estos fracasaron y Juárez logró la reelección, la presión continuó constantemente con personajes como Porfirio Díaz,
hasta su muerte por causas naturales en 1872. A este lo sucedió Lerdo de Tejada, y en los últimos años de México se vivieron como el fin de la consolidación del Estado mexicano y el inicio de la industrialización, esperando México, sin saberlo, la llegada de Porfirio Díaz al poder. La importancia de estos años radica principalmente como conclusión en el enfrentamiento del Estado mexicano de sus propios problemas, ya como una nación independiente, problemas económicos, políticos, sociales, ideológicos, y al final, su consolidación como una patria, mediante la cultura, las artes, la identidad nacional, el no solamente poder enfrentar los problemas como mexicanos, sino sabernos mexicanos, no sabernos chiapanecos o norteños o, bueno, si fuera en nuestra época, hasta chilangos, sino sabernos un solo México. Y finalmente, después de varios años de esfuerzos, poder lograrlo.